Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Rodríguez. Les voy a presentar lo que han denominado en el programa el proyecto Brechas 3. Este es un proyecto que estamos llevando en forma conjunta entre varias instituciones. Entre esas está ASAGIR, la Universidad Nacional de Mar del Plata, el INTA, y tiene como objetivo, como dice el título, analizar cuáles son las causas de las brechas de rendimiento del cultivo de girasol en la Argentina, y puse en especial las causas con mayúscula. Para llevar adelante este proyecto conformamos un equipo multidisciplinario y proveniente de distintas instituciones. Entre ellos están Juan Pablo Monzón, Fernando Aramburu Merlos, Natalia Izquierdo y quien les habla, el equipo de la Unidad Integrada Balcarce, Jorge Mercau, Patricio Grassini, Pablo Chipriotti y Antonio Holt de la Universidad de Buenos Aires, Juan Briet de la Bolsa de Cereales. Y también es importante destacar que uno de los impulsores de este proyecto y que participó activamente en las etapas iniciales fue Carlos Fioli como representante de ASAGIR y creo que es una linda manera de recordarlo. ¿Por qué nos interesa analizar, estudiar las brechas de rendimiento? Los chicos que hablaron de manejo ya algo mencionaron. Yo tengo otra visión. Sabemos que la población mundial está en crecimiento y se espera que a 2050 alcancemos 5.700 millones de habitantes. Y las posibilidades que tenemos para aumentar la producción y satisfacer las futuras demandas se enumeran a continuación. La primera que yo menciono es incrementar el área cultivada. Ven que el porcentaje que podría aportar sería relativamente bajo. La segunda, intensificar el uso de la tierra con un porcentaje un poquito mayor. Y la tercera y de mayor impacto sería incrementar los rendimientos por unidad de superficie. Y para esto tenemos dos alternativas. La primera es un mayor potencial de rendimiento, ya sea la obtención de cultivares nuevos con mayor potencialidad de rinde y estabilidad. Y la segunda, y que vamos a abordar más en esta presentación, es el cierre de brechas de rendimiento entre el rendimiento que el productor está obteniendo actualmente y aquel que podría llegar a obtener. Pero para abordar en detalle la definición de brecha, primero quiero definir algunos conceptos que son claves. El primero que voy a definir es qué es el rendimiento potencial de un cultivo, cuyas siglas son IP del inglés. El rendimiento potencial de un cultivo, piénselo así, como el rendimiento de un cultivar que crece en un ambiente sin limitaciones, ni hídricas ni nutricionales, libre de plagas, malezas y enfermedades. Es decir, sin limitaciones de ningún tipo. Como dice la columna, los factores definitorios de ese nivel de rendimiento pasan a ser la interacción del cultivar con la radiación, la temperatura, la concentración de dióxido de carbono. El segundo nivel de rendimiento, que me interesa que quede muy claro, es ¿qué es el IW o rendimiento limitado solo por agua? Es a la definición anterior le agrego solo la limitante por agua. Es decir, que es el rendimiento de un cultivar que ahora crece con limitaciones hídricas, pero sin limitaciones ni de nutrientes, ni de plagas, ni de malezas. Y como dice la columna, ahora ese nivel de rendimiento comienza a depender mucho de la cantidad de precipitaciones que ocurren en el lugar y de la capacidad de almacenaje de agua del suelo y la capacidad de infiltración. Por último está el rendimiento del productor. El rendimiento promedio del productor, cuyas siglas para resumirlo son IA, y que este es un nivel más bajo porque ya empiezan a aparecer otras limitantes, que pueden ser, además del agua, los nutrientes, o las malezas, o las plagas, o las enfermedades, la interacción entre alguna de ellas, o la interacción entre todas ellas. La brecha que a nosotros nos interesa estudiar en girasol es la diferencia entre los dos últimos niveles de rendimiento, entre el rendimiento limitado por agua y el rendimiento promedio del productor, dado que el girasol es un cultivo que se hace en condiciones de secano. Pero, como mencioné en el título, el objetivo de este trabajo es, ahora con información tecnológica, productiva, ambiental del cultivo de girasol, avanzar en el entendimiento de cuáles son las causas de esas brechas. Existe una estimación de brechas de rendimiento en girasol para el periodo 2000-2007 en Argentina, es el trabajo publicado por Holt y colaboradores en el 2013. Y si bien nuestro objetivo no es estimar la brecha de rendimiento, nos vemos obligados a recalcularla en un periodo de tiempo más actual, para después avanzar sobre las causas. Y para eso proponemos un protocolo que procura ser superador al utilizado anteriormente y se diferencia en dos cuestiones claves. La primera es la división del área cultivada de girasol para el estudio de brechas se divide en zonas. Esas zonas se denominan zonas agroclimáticas y quedan definidas en función de características que hacen al crecimiento y desarrollo del cultivo. Temperatura, radiación, un índice de aridez. Eso lo ven parcialmente en el mapa, donde lo verde indica la superficie de girasol promedio de hace mucho tiempo, desde aproximadamente las últimas 10 campañas. Tonalidades de verde más oscura indican mayor proporción de cultivo de girasol, tonalidades más claras menos proporción de cultivo de girasol.
Y la línea amarilla indica algunas de las zonas climáticas que definimos para este proyecto. La otra gran diferencia es cómo vamos a estimar en el nuevo proyecto de brechas el IW, el rendimiento limitado por agua, el potencial en secano de girasol. Proponemos 3 estimadores: la simulación de rendimientos, una estimación a partir de ensayos comparativos de rendimiento y una tercera a través del percentil 95 de lote de productores, que ¿qué buscamos con esto? Básicamente es tratar de captar los rendimientos más altos de productores a una escala espacial determinada o en una localidad determinada. Podrían ser un buen indicador del potencial de rendimiento del cultivo. Sin embargo, voy a abordar más en detalle los 2 primeros, simulación y ensayos comparativos. Lo que le presento a continuación es un esquema básico de cómo funciona el esquema de un modelo de simulación, qué información necesita y qué información nos puede proveer. Como dice el esquema, el modelo de simulación tiene como información de entrada características del suelo, información meteorológica, entre ellas radiación, temperatura, precipitaciones, práctica de manejo, fecha de siembra, rotaciones, y tiene incluida la información del cultivo, tanto fisiológica como ecofisiológica. A partir de ello es capaz de simular la fenología y el rendimiento. Pero la gran pregunta es, ¿contamos con un modelo de simulación de girasol? Y ahora podemos darle una respuesta de que sí. Recientemente, desde el año pasado, se encuentra disponible en la plataforma DISAT un nuevo modelo de simulación de girasol que se denomina CropGrow. Y nosotros lo que hicimos en el marco de este proyecto es avanzar en la calibración de ese modelo de simulación para que pueda ser utilizado en la Argentina. Pero hay una cuestión más. La forma más fácil de calibrar un modelo de simulación es hacer un ensayo tendiente a captar el rendimiento potencial. O sea, que hay que hacer un ensayo donde el cultivo no tenga limitaciones de ningún tipo. Y eso incluye riego. Con ese objetivo, en la campaña 2018-2019, en la unidad integrada Balcarce, llevamos un ensayo en condiciones de potencialidad, con riego, con nutrición controlada, libre de enfermedades, libre de malezas. Hicimos 4 fechas de siembra para tratar de lograr lo que muestra en la imagen, que básicamente en el sudeste se logra mucho al tener 4 fechas de siembra, condiciones bien contrastantes de temperatura, fotoperiodo y radiación a lo largo del ciclo del cultivo, que es algo que necesitamos para sacar evidencia de cómo se comporta el cultivo. Y los resultados de ese ensayo están a continuación. Tal vez pasé demasiado rápido qué es la calibración del modelo y alguno que no está muy familiarizado se lo pregunta. Básicamente es definir aspectos de la fenología y de la estrategia de definición del rendimiento que en este caso el programa, el modelo puede interpretar y a partir de eso realizar las simulaciones. Estos son los resultados del ensayo. Acuérdense que está en condiciones potenciales. El gráfico muestra en el eje X las distintas fechas de siembra, desde mediados de octubre hasta principios de enero. En el eje Y está el rendimiento y en el otro eje Y está el porcentaje de aceite. La línea roja representa el rendimiento ajustado, grano más aceite. La naranja, el rendimiento grano. Y la verde, el porcentaje de aceite. Observen que obtuvimos de rendimiento ajustado casi 6.000 kilos en la primera fecha de siembra, 5.300 en la segunda, 4.300 en la tercera y 3.200 en la cuarta. Y la tabla resume el resto de la información del gráfico, que no me quiero detener demasiado, pero fíjense que no hubo diferencias significativas en rendimientos entre primera y segunda fecha de siembra y que los porcentajes de aceite en todas las fechas de siembra estuvieron por encima del 50% con diferencias significativas entre todas las fechas. Ahora bien, con esta información y además el seguimiento de la fenología del ensayo, avanzamos en la calibración del modelo. Y lo que muestra la otra figura es, ahora cuando le pedimos al modelo de simulación que simule el rendimiento ajustado, o sea que tenga grano y aceite en cuenta, en Balcarce, en la campaña 2018-2019, sembrado en las mismas fechas de siembra que el ensayo anterior, vemos que esto es lo que simula. Obviamente, tiene un error, fíjense que hay un error en la estimación, no son exactamente los mismos valores, pero hay que tener en cuenta, así todo créanme que esto es muy útil. Otra ventaja que encontramos en el modelo es la capacidad o la posibilidad de simular rendimientos en aceite, algo muy importante para el cultivo de girasol y es importante que el modelo lo contemple. Y otro que ya se puede ver en la figura es que también logra captar el efecto que tiene la fecha de siembra sobre el rendimiento y ahora vamos a ver más adelante qué implicancia tiene esto. Y como teníamos un modelo de simulación, empezamos a simular. No se pierdan demasiado en este gráfico, simplemente son campañas de siembra. En el eje X está rendimiento para los 2 casos. La línea roja representa ese rendimiento potencial que yo les mencioné al inicio, sin limitaciones de nada, ni de agua, ni de nutrientes y demás. Vean que varía poco y como habíamos dicho, depende de qué, de radiación, temperatura, concentración de dióxido de carbono, factores que esperamos que año a año no cambien demasiado. La línea verde
representa el rendimiento limitado por agua, el IW, simulado con el nuevo modelo de simulación. Y además la simulación incluyó un suelo con limitantes de agua. Vean cómo ahora ese nivel de rendimiento varía mucho. ¿Y por qué varía? Básicamente asociado al nivel de precipitaciones de cada campaña. Es lo que es el principal factor que condiciona ese nivel de rendimiento. La línea amarilla representa el rendimiento promedio del productor en el partido de Balcarce. Entonces, en Girasol, la brecha de donde surge de la diferencia entre la línea verde y la línea amarilla. Y vean cómo esa brecha es muy dependiente también de cada año, asociado principalmente a las precipitaciones. Avanzamos en la estimación de brechas de rendimiento utilizando otra metodología como estimación del rendimiento limitado por agua, los ensayos comparativos de rendimiento, y estos son los resultados que hemos obtenido. El gráfico muestra el primer resultado para el partido de Balcarce. En el eje X están las campañas, desde el 2010-11 a la 2016-2017. La línea verde es el rendimiento promedio del productor, el IA, y la línea roja el IW. Fíjense que para ese periodo de tiempo, están los datos ahí, el rendimiento potencial fue aproximadamente de 5.500 kilos por hectárea. Lo que están obteniendo los productores es de 2.400, la brecha aproximadamente 1.000 kilos por hectárea, lo que representa, expresado en términos del rendimiento potencial, un 30%. Reproducimos ese mismo ejercicio para otros partidos o departamentos, dependiendo la provincia. Para el departamento de General Obligado Reconquista nos dio un 35%, para Anguila un 46%, Tres Arroyos un 46% y Coronel Suárez un 50%. Si quieren lo comparamos con lo que son brechas en otros cultivos en Argentina, según lo reportado por Aramburu Marlos en el 2015, la brecha en soja 32% y la brecha en maíz un 41% para Argentina. Repaso. En función del esquema inicial, abordamos el rendimiento potencial y la necesidad de hacerlo para calibrar el modelo de simulación CropGrow. Hablamos de la estimación de los IW y cómo pueden ser estimados a partir de los modelos de simulación. Hicimos una estimación a través de ensayos comparativos de rendimiento. Con ese dato de los ensayos comparativos de rendimiento y más el dato que nos provee la Secretaría de Agroindustria, pudimos calcular una brecha. ¿Y qué nos falta? Nos falta lo que les prometí en el título, analizar las causas de las brechas. Para eso hemos construido una gran base de datos de distintas fuentes, con información tanto de rendimiento como de manejo del cultivo de girasol, y esas fuentes son el servicio de reta de la bolsa de cereales, base de datos de productores provista por ACREA, distintos pools de siembra, el Tejar, Casenave y asociados, y toda la información tanto de rendimiento como de manejo de los ensayos comparativos de rendimiento de la red INTA-SAGIR y de algunas de las empresas que integran a SAGIR. ¿Y cómo vamos a avanzar en entender las causas? Acá voy a hipotetizar. Una posible causa de brecha de rendimiento en girasol puede ser la fecha de siembra. El primer gráfico muestra la información que genera el panorama agrícola semanal de la bolsa de cereales. Avance de área de sembrada de girasol en las distintas regiones. A su vez, anteriormente les dije que teníamos un modelo de simulación y que cuando ese modelo está calibrado nos va a permitir simular rendimientos de girasol en todas las regiones girasoleras de la Argentina. Y que también es capaz de captar el efecto que tiene la fecha de siembra sobre el rendimiento. Si logramos complementar eso, podemos obtener cuál es la caída de rendimiento por sembrar fuera de fechas óptimas de siembra para girasol. Pero a su vez tenemos una gran base de datos, que es lo que muestran los últimos gráficos, tanto de información de ensayos comparativos y de productores, donde vamos a poder chequear esto. Y cuando hacemos alguna prueba preliminar para el sudeste bonaerense, los dos gráficos muestran lo mismo. Avanzar en el eje X sería retraso en fecha de siembra. En el eje Y rendimiento, y vemos que en el sudeste ese retraso en la fecha de siembra generalmente se traduce en pérdida de rinde. Otra posible causa de brecha puede ser la nutrición. Ya con el IW, con el potencial estimado y con la brecha calculada, podremos saber cuál es la nutrición que necesita el cultivo de girasol para cerrar la brecha. Tenemos la información de reta sobre cuánto se está fertilizando, pero también toda esa gran base de datos de manejo de productores para ver qué se está haciendo a campo. Y a esto hay que sumarle una red de ensayos que se está conduciendo, que lleva adelante el grupo de fertilidad de la Unidad Integrada Balcarce, que están probando fertilizaciones con nitrógeno y fósforo, con respuestas muy interesantes en rendimiento, tanto en híbridos convencionales como en alto leico, y empezamos a trabajar en conjunto para ver cómo podemos aprovechar esa información. Por último nos queda la sanidad, el tema más complicado. Recientemente nos hemos embarcado en un proyecto en tratar de enmarcar dentro de zona climática algunos aspectos de sanidad con el grupo de fitopatología de la Unidad Integrada Balcarce, y si logramos eso podremos lograr una asociación entre brecha y sanidad. Si ambos están calculados a nivel de zona climática, es una cuestión que nos queda más a resolver. También tenemos la información de la red SABE de INTA
y toda la información de la base de datos de productores, que tienen tanto información acerca de la observación de enfermedades que ocurren en los lotes, pero también del híbrido cultivado, que puede ser una manera de avanzar indirectamente sobre el problema de la sanidad. Este proyecto tiene una duración de 3 años, inició formalmente en abril del año pasado, llevamos 1 año y 3 meses de trabajo, y lo que nos resta hacer en el tiempo que falta es, como yo hipoteticé sobre 3 posibles causas de brechas, pero las posibles causas de brecha en girasol pueden ser múltiples. Imagínense que la cantidad de datos a analizar también. Entonces empezamos a utilizar técnicas de estadística avanzada, entre las cuales se destacan los árboles de regresión, y así avanzar en el entendimiento de cuáles son las causas de la brecha de cultivo de girasol en Argentina. Bueno, ya voy terminando y quiero agradecer muy especialmente a Antonio Hall por su colaboración, a Jorge Mercado, a Pablo Chiprotti, a Juan Pablo Monzón, Natalia Izquierdo y a Juan Briet, a los chicos de INTA, Facu Quirós, a Seba Zuil y Natalia Izquierdo, que siempre dan una mano con el proyecto, y a Zahir por haber sido impulsor del proyecto y acompañarnos en el avance. Muchas gracias.